Hablaremos ahora de dinámica de la partícula. Los contenidos para esta parte son el concepto de fuerza, las definiciones de masa e inercia, marcos inerciales y leyes de Newton y diagrama de cuerpo libre. Los objetivos de la presentación es reconocer las interacciones fundamentales, comprender el significado de la fuerza en física, relacionar que los estados que puede tener un objeto con las fuerzas aplicadas sobre él, explicar e interpretar la ley de Newton, comprender el concepto de fuerza neta sobre un objeto, interpretar los conceptos de masa y peso, comprender que la masa de un cuerpo resiste al cambio de su estado de reposo o movimiento, establecer la relación entre fuerza neta sobre un objeto, su masa y su aceleración, y comprender la manera en que se relacionan las fuerzas que dos objetos ejercen entre sí y que éstas siempre aparecen en pares. La pregunta inicial, a modo de recordarnos de los conocimientos previos, es cómo realizar la suma de vectores. Particularmente recordemos que un vector es una cantidad que tiene magnitud y dirección y que por lo tanto a la hora de sumar tenemos dos opciones, ¿no? Mediante métodos gráficos o vamos a decir simplemente gráficamente, y de manera analítica. Gráficamente es que en algún sistema de referencia se van a graficar los vectores y se va a hacer la suma a partir, ¿no? de los gráficos. Se requiere entonces tener regla, transportador para hacer las mediciones de las longitudes, para medir los ángulos, etc. Analíticamente es utilizar la información vectorial, particularmente de las componentes del vector, y plantear, es decir, si tengo un vector A más un vector B, y yo puedo descomponer A con una componente X y una componente Y, y de igual forma puedo descomponer el vector B con una componente X y una componente Y. Entonces simplemente recordamos que a la hora de sumar vectores, los términos semejantes, por así decirlo, son los términos que tienen la misma dirección. Entonces simplemente sería hacer la suma de estos dos, que son semejantes, y luego hacer la suma de estos dos, que son semejantes. Eso sería uno dentro de los métodos analíticos. Existen otros métodos analíticos, pero quizá la diferencia fundamental entre métodos gráficos y métodos analíticos es que en los métodos gráficos, puesto que tenemos que realizar el gráfico, son quizás menos precisos porque tenemos que medir las longitudes, tenemos que medir los ángulos, y eso pues al usar esos aparatos que tienen algún tipo de error en las mediciones, pues esos errores en las mediciones se van a traducir en los errores en los cálculos. Bueno, la palabra dinámica viene del griego de dynamis, que significa fuerza o poder. Y es una rama de la física que estudia la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, y aquí viene la palabra importante, ¿no? Fuerza, que todavía no se define, pero que la mayoría en su uso cotidiano pues tiene un concepto, tiene una idea de lo que es fuerza, que actúan sobre un cuerpo y los efectos que se producirán sobre el movimiento de los cuerpos. Particularmente recordemos que la cinemática buscaba responder la pregunta ¿cómo se mueve?
En cambio, la dinámica lo que busca responder es la pregunta ¿por qué se mueve? De manera que en la cinemática no nos interesaba o no era motivo de discusión o análisis el estudiar o analizar las razones de las por qué se movía. Simplemente decíamos, un objeto se mueve, pero para decir cómo se mueve, yo decía subía, bajaba, describía movimiento circular, su trayectoria es una parábola, en este punto cambia de dirección, etc. Pero no se llevaba o se tenía la discusión de qué es lo que hacía que el objeto se está moviendo. En el caso de la dinámica, sí buscamos responder esa pregunta. ¿Por qué razón se mueve? ¿Qué es lo que produce el movimiento? Cada uno tiene una comprensión básica del concepto de fuerza, a partir, repito, de su experiencia cotidiana, pero generalmente esa definición a partir de o el concepto que tienen a partir de la experiencia cotidiana es básicamente relacionado con una actividad muscular y que esa actividad muscular va a producir algún cambio en la velocidad de un objeto. Pero es importante resaltar que en física el concepto de fuerza se refiere al resultado, ojo con esto, la fuerza es un resultado o una manifestación de la interacción entre dos objetos. Es decir, dos objetos, llámese objeto 1, objeto 2, va a interactuar de alguna forma, es decir, el objeto 1 interactúa con el objeto 2 de alguna forma. Esa interacción puede ser simplemente un contacto entre ellos, puede ser alguna propiedad específica, que se produce una interacción simplemente por la presencia de dos objetos a cierta distancia, etc. Es decir, pensemos en que una interacción es simplemente que el objeto o los objetos realizan o ejercen o producen un efecto sobre el otro. Newton afirmó que las fuerzas son la causa de cualquier cambio en la velocidad de un objeto. ¿Sí? Newton afirmó que las fuerzas son la causa de cualquier cambio en la velocidad de un objeto. Ya vamos a entender más adelante por qué tal afirmación. Claramente las fuerzas son invisibles, es decir, no podemos verlas, pero somos capaces, y esto es importante, de ver los efectos que estas fuerzas producen sobre aquellos objetos que interactúan. Las fuerzas son vectores y esto es importante resaltarlo. Por lo tanto, asociamos a ese vector una magnitud y una dirección. Entonces podemos representarlo, recordando que un vector se puede representar con una flecha, y el objeto simplemente, la flecha simplemente es, o se dibuja desde el objeto que la recibe, que digamos, o se suele ser llamado el receptor. Las unidades para la fuerza en los sistemas más utilizados, en el sistema internacional SI, son los newton, que se va a representar con una N mayúscula, y en el sistema inglés o en el sistema británico son las libras, que se va a representar con LB. Un punto importante de esta parte, ¿no?, para hablar de un receptor, es decir, partamos otra vez del hecho de que dos objetos interactúan y que este objeto, digamos objeto 1 y este objeto 2, pero que el objeto 2 produce una fuerza sobre el objeto 1 por una razón o
motivo que vamos a estudiar después, pero el resultado de esa interacción es una fuerza. Entonces esa fuerza, al dibujar el objeto 1, que es el que está recibiendo esa interacción, o es el que recibe ese resultado producto de la interacción, entonces la fuerza se dibuja desde ese objeto. Claro, porque yo estoy considerando, y vamos a entender más adelante el concepto de sistema, que lo que quiero analizar es simplemente a uno de los dos objetos. Entonces mi sistema se convierte en, por así decirlo, en ese receptor, que los vectores tienen el inicio de ahí, o sea que las flechas, el punto inicial parte del receptor, si lo quieren ver de esa forma. Una fuerza se presenta cuando hay interacción entre dos cuerpos. Los tipos de fuerzas se pueden clasificar en dos tipos, es decir, una de las muchas clasificaciones que hay, pero esta clasificación se hace en base a la proximidad o distancia de los cuerpos que están actuando o interactuando. Entonces, debido a esa clasificación, podemos decir que las fuerzas se pueden clasificar en fuerzas de contacto. Simplemente son fuerzas producto de una interacción, pero que en la interacción los cuerpos se encuentran físicamente en contacto. O sea que la interacción es el contacto entre los dos. Y las fuerzas de campo o distancia, que son aquellas en donde los cuerpos no están físicamente en contacto. Entonces existe alguna propiedad entre los objetos que produce la interacción. Vamos a entender que de repente las propiedades para producir las interacciones, pues simplemente la masa. Si dos cuerpos tienen masa, va a haber una interacción, aunque no estén en contacto, no se estén tocando. También tenemos, si dos objetos poseen carga, o si dos objetos tienen, y sobre ellos circula alguna corriente eléctrica y bajo ciertas circunstancias, pues los dos objetos interactúan y producen una fuerza. Entonces, es decir, es una propiedad, alguna característica especial entre los objetos que produce la fuerza, pero que en este caso no están en contacto. ¿Sí? Esa es la importancia. Las fuerzas también se pueden clasificar de acuerdo a las interacciones que son llamadas fundamentales, es decir, cómo aparecen en la naturaleza. Es otra clasificación. Esa clasificación nos subdivide las fuerzas en cuatro tipos: las gravitacionales, las fuerzas electromagnéticas entre cargas eléctricas, las fuerzas nucleares fuertes entre partículas subatómicas y las fuerzas nucleares débiles que surgen en ciertos procesos de decaimiento radiactivo. En la física clásica, es decir, física general 1, física 100 y física general 2, física 200, nos interesan únicamente las fuerzas gravitacionales y electromagnéticas. O sea, la gravitacional y la electromagnética son las fuerzas que se van a estudiar en física 100 y 200. Evidentemente en física 100 vamos a estudiar únicamente fuerzas gravitacionales. Bueno, la pregunta inicial era cómo sumar fuerzas, y aquí vamos a ver la suma de fuerzas por el método gráfico, que es llamado método del polígono. En realidad, el método del polígono es un método de suma de vectores, ¿no? Pero como la fuerza es un vector, entonces simplemente aplicamos ese caso particular de decir que los vectores son fuerzas. Entonces, si yo tengo cuatro vectores, en este caso fuerzas, y yo quiero sumar, es decir, representar el efecto de esos cuatro vectores por uno solo, entonces ese efecto combinado es el que le llamamos fuerza neta.
o también llamada fuerza resultante. Simplemente entonces tengo que 4 vectores que voy a sumar, voy a representar esos 4 vectores por uno solo con cierta magnitud y cierta dirección, pero esa representación de un conjunto de fuerzas como uno solo, y ese solo es la suma de todas esas fuerzas, es lo que llamamos fuerza neta o fuerza resultante. En este caso estamos considerando 4 fuerzas, están marcadas en color y con diferentes magnitudes y diferentes direcciones. Entonces el método del polígono nos dice que para poder sumar esas fuerzas, lo que hacemos es dibujar un vector justo después del otro. Es decir, dibujo la fuerza 1. Veamos que la fuerza 1 es esta, tiene cierta dirección. Donde termina la fuerza 1, ahí dibujo la fuerza 2 con la magnitud y dirección específica. Luego donde termina la fuerza 2 dibujo la fuerza 3. Luego donde termina la fuerza 3 dibujo la fuerza 4, etc. Luego donde termino la fuerza 4, es decir, donde termina uno, voy dibujando a continuación el otro. De modo que el punto de aplicación, que es el final o la punta del vector o la flecha en sí, es el extremo del vector precedente. De forma que cuando he dibujado todos los vectores, que pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, etc., la fuerza neta es el vector que va de donde iniciamos hasta donde terminamos. Entonces, este sería la suma de F1 más F2 más F3, y en este caso hasta F4. Claro, tendríamos que observar que para hacer este método, pues tenemos que con la regla ir midiendo bajo o con cierta escala, decir, bueno, 1 centímetro equivale a 1 newton o 1 libra o 5 centímetros equivalen a un newton, qué sé yo, una escala que nos relacione la magnitud del vector con la distancia, ¿no? En centímetros entonces hay que medir con la regla, hay que medir con el transportador y tener mucho cuidado de no cometer errores en las mediciones, pero evidentemente cuando vayamos a determinar el ángulo del último vector, los errores que pueda tener el transportador al ir colocando cada uno de los ángulos, de las direcciones de los ángulos de cada uno de ellos, eso nos lleva a un error al final. Lo que quiero decir entonces es que no es un método quizás tan preciso, puesto que hay errores en las mediciones debido a los aparatos, ¿no? A la exactitud que tenemos en el transportador y a la exactitud que tenemos o precisión que tenemos en la regla. Pero la idea es esa, ¿no? Ir colocando un vector después de otro. Si ahora vemos los métodos que hemos llamado analíticos, el primero que ya se mencionó, que es una suma por descomposición de fuerzas, resaltamos que la suma vectorial de fuerzas simplemente se realiza al expresar cada vector en términos de sus componentes a lo largo de un sistema de ejes ortogonales. En realidad el sistema no tiene que ser ortogonal, pero por simplicidad vamos a considerar que es un sistema de ejes ortogonales. Pero no es único. Y esto es importante resaltarlo, y creo que ya se había establecido antes esa característica, ¿no? Por ejemplo, un vector en movimiento de 2 dimensiones lo podíamos representar con componentes y j, es decir, en el sistema cartesiano, y ese mismo vector se podía representar en coordenadas polares. Al final de cuentas, la representación era diferente, pero el vector representado puede tener otras representaciones aparte de esa. Es decir,
Podemos utilizar las cartesianas, podemos utilizar las polares o definir por conveniencia, esto por conveniencia o porque reduzca y simplifique los cálculos, un sistema diferente a él. Por ejemplo, acá tenemos este vector representado con sus componentes de tres formas, las que están en color rojo, las que están en color azul y las que están en color anaranjado. Es el mismo vector representado de tres formas. Evidentemente, para poderlo representar, se requiere establecer vectores unitarios o versores, que son vectores de magnitud 1 que están en la dirección o cuya dirección es la de los ejes que usamos para representar el sistema ortogonal. Entonces aquí quizá va a ser más conveniente aclarar que en los problemas usualmente uno define cuáles son los ejes. De repente asociamos al I y J con el eje X y el eje Y. Pero que normalmente decimos que el eje X es horizontal y el eje Y vertical. Eso quizás no va a ser tan cierto. Al final de cuentas yo asocio I con el eje X, J con el eje Y. Entonces yo puedo cambiar la definición y por ejemplo el que está en color azul, yo puedo decir que ese es el eje X y puedo el que está en color azul el otro, puedo decir que este es el eje Y. Por lo tanto, el C1 se convierte en I y el C2 unitario se convierte en J. O sea que yo puedo definir los ejes marcándolos o podría decirlo así, X y Y. Al final de cuentas, se mantiene, ¿no?, que el I y el J son vectores que van en la dirección del eje X y Y, pero que no necesariamente van a ser el eje vertical y el eje horizontal. Los ejes pueden ser nombrados de cualquier forma. Lo usual, lo común o lo que normalmente se hace es llamarlos X y Y, pero ustedes le pueden llamar U y B. Le pueden llamar a uno Ricky Martin y a otro Gloria Trevi. O como cierto estudiante una vez, a uno le llamó, no recuerdo, unos dibujos o no sé qué japoneses, Naruto y creo que Sasuke, algo así. Los nombres los recuerdo porque yo bromeaba con eso de que pueden, en realidad pueden llamarlos como quieran. Y él optó por llamarlo de esa forma. Al final de cuentas eso no tiene la mayor importancia. Solo que si los van a llamar de una forma diferente, simplemente lo indica. Las componentes de un vector, recordemos que son las proyecciones a lo largo de esos ejes en el sistema ortogonal que están definiendo. Entonces los ejes deben indicarlo siempre, que vamos a ver en los diagramas las formas comunes de indicar cuáles van a ser sus ejes y cómo los van a nombrar. La situación es que tenemos un vector que tiene cierta magnitud, que ese vector pues está definido por dos ángulos, es decir, el ángulo que forma con respecto al eje que estamos llamando X y el ángulo que forma con el vector, con el eje, perdón, que estamos llamando Y. Y aquí es importante resaltar un poquito la trigonometría, ¿no? Ese vector, como estoy utilizando X y Y, es representado por una componente f sub i. Le llamo f sub i al vector. La componente x, veamos que coloco un subíndice x, f sub i x en i más f sub i y en j. La magnitud, pues, es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Ahora, las componentes se pueden representar o se pueden calcular al conocer la magnitud del vector y un ángulo. Ahora, ¿cuál ángulo es? Bueno, pues el ángulo con respecto al eje X y el ángulo con respecto al eje Y. Tenemos que cambiar un poquito el chip que algunos tienen y decir, es que la componente X lleva el coseno y la componente Y lleva el seno. Eso es lo que normalmente dicen los estudiantes a la hora de hacer las descomposiciones. Y eso no es
del todo cierto. Por ejemplo, si nosotros tenemos un vector, y lo voy a dibujar acá, un vector A, y yo tengo una componente en el eje X, no voy a nombrar los ejes, pero sería decir este es el ángulo θ. Entonces, lo que yo recomiendo es simplemente recordar trigonometría y decir que el triángulo tiene dos catetos y tiene la hipotenusa, y que el cateto que queda, por así decirlo, justo frente al ángulo se suele llamar el cateto opuesto, y el cateto que forma el ángulo es el cateto adyacente. Es más simple recordar y decir, bueno, si yo desaparezco el cateto adyacente, ya no hay ángulo. En cambio, si yo desaparezco el cateto opuesto, el ángulo pues sigue estando definido. En base a eso, quiere decir que la componente opuesta va a ser la magnitud multiplicada por el seno. Y la componente adyacente va a ser la magnitud multiplicada por el coseno. Entonces sueles ver adyacente opuesto, no hay que estar viendo horizontal y vertical. De forma que aquí tendría A coseno y aquí tendría A seno. Entonces básicamente es marcar la componente que está formando el ángulo, la componente que si yo la borro ya no hay ángulo. La situación entonces es más práctica porque cuando, por ejemplo, tengo algo así, y me dan este ángulo, entonces simplemente esta componente de acá es la que está formando el ángulo, es la componente adyacente, por lo tanto esa componente es A por el coseno de ese ángulo y la otra es A por el seno. En este caso tengo las dos componentes, esta es la componente adyacente, entonces esta es la que lleva el coseno de ese ángulo y la otra es la que lleva el seno. En este caso, esta es la componente que lleva el coseno porque es la componente adyacente y la otra es la componente que lleva el seno. Entonces vean que en algunos casos los ejes no van a estar horizontal y vertical y tampoco el ángulo que van a dar es el ángulo con respecto al eje X. Si ya no es horizontal, pero ustedes igual deciden llamarlo X. La situación es que pueden trabajar con dos ángulos. Por ejemplo, alguien puede decir, no quiero trabajar con beta, quiero trabajar con este ángulo que voy a llamar alfa, que evidentemente beta y alfa suman 90. Pero si me olvido entonces de beta y trabajo con alfa, visto para el ángulo alfa, esta es la componente adyacente, entonces yo puedo decir A coseno de alfa y la otra sería A seno de alfa. Al final de cuentas, coseno de alfa es igual a, aquí puse teta, sería beta en todo caso. Al final, el coseno de alfa es igual al seno de beta si los ángulos alfa y beta suman 90. Entonces, podemos usar uno de los dos ángulos, el que ustedes consideren, para calcular las componentes, pero olvidémonos eso de decir que la horizontal es coseno, la vertical es seno, simplemente decir adyacente es coseno, opuesta es seno. Otra cosa que suele generar dificultades es cómo dibujar las componentes.
simplemente tenemos un vector, tenemos los ejes, digamos que este es el eje X, y tenemos el eje Y. Imaginemos que en la imagen son perpendiculares, aunque quizás no lo aparenta, pero tienen que ser perpendiculares en sí. Entonces lo que yo aconsejo para dibujar las componentes es construir un rectángulo, una pequeña caja, ¿no? Cuyos lados sean paralelos, dos lados sean paralelos a cada eje. Entonces al construir esa caja, yo parto del inicio del vector, es decir, el extremo opuesto a la flecha, y simplemente me dirijo hacia la flecha. Es decir, si estoy en el eje X, me dirijo en X hacia donde va la flecha, y si estoy en el eje Y, me dirijo en Y hacia donde va la flecha. De manera que si fuese este vector, igual construyo una caja cuyos lados sean paralelos a los ejes, y arranco del inicio de la flecha, me dirijo en el eje Y, voy a hacerlo en otro color, me dirijo en el eje Y hacia donde apunta el vector, y me dirijo en el eje X hacia donde apunta el vector. O sea que al final de cuentas, tengo la representación, y que si de repente, al final de cuentas es algo bastante, digamos, simple o básico, es una de las situaciones que le genera confusión. Es decir, dibujar las componentes, identificar si la componente lleva el seno o el coseno es algo que estadísticamente les confunde. Entonces solo tienen que recordar que las componentes simplemente es la magnitud del vector, ya sea seno del ángulo o coseno. Básicamente es una de dos opciones. O es seno o es coseno, y dependerá de qué ángulo es el que dé el ejercicio. Si es con respecto al eje X o es con respecto al eje Y. Pero que repito, es algo que normalmente genera confusión. Y se van a dar cuenta que como son dos opciones, pues existe un 50% de probabilidad de que se equivoquen o de que cometan un error. La única situación donde no habría error, es decir, que una componente era seno de 60 y ustedes en vez de poner seno de 60 pusieron coseno de 60. Entonces, ahí está erróneo. Evidentemente, si es 45 grados, ahí quizás no habría problema, que era seno, pero ustedes pusieron coseno. Pero como es 45, el seno y el coseno son iguales para ese ángulo. Normalmente entonces no colocamos ese ángulo de 45 para que tengan cuidado en identificar si va a ser coseno o va a ser seno en lo que lleva la componente. Entonces vemos que el vector se puede representar utilizando el ángulo θ, donde la componente x lleva el coseno, la componente y lleva el seno de θ. Y también podemos representarlo las componentes usando el ángulo beta. En este caso, la componente y lleva el coseno de beta y la componente x lleva el seno. Porque la componente y es la adyacente al ángulo beta, por esa razón el coseno, y por la otra pues llevará el seno. Entonces depende de qué ángulo les den, pero que si tienen uno, el otro simplemente es el ángulo que sume 90 con el que ya tienen. Entonces, si tenemos ya un conjunto de n fuerzas, cada una se va a poder descomponer en una componente X y una componente Y, una componente Y y J, cada una de ellas. De forma que después la suma que se hace es simplemente sumar todas las componentes que están en la dirección Y y sumar todas las componentes en la dirección J. Entonces las componentes en la dirección J
la represento como uno solo, igual las componentes en la dirección X. Entonces, al final de cuentas, la fuerza neta tiene dos componentes, una componente X y una componente Y, pero que la componente X es la suma de las componentes X de cada una de las fuerzas. De igual forma, la componente Y es la suma de la componente Y de cada una de las fuerzas. Y ahí tendríamos ya el vector fuerza neta. En realidad esto se puede aplicar para una suma, repito, de vectores de cualquier tipo. Es decir, aquí estamos simplemente diciendo que los vectores son fuerza, pero esto se aplica para sumar cualquier tipo de vector. Veamos ahora los conceptos de masa e inercia. En física, la definición quizás difiere un poquito con el concepto que ustedes tengan en base a su experiencia cotidiana. De repente se les suele preguntar qué es la masa y lo que suelen decir normalmente es la masa, es una medida de la cantidad de materia o cantidad de sustancia, y eso sí difiere un poquito con el concepto en física. En física, la masa es la medida cuantitativa de la inercia de un cuerpo. Hace falta definir todavía qué es inercia. Dejamos entonces esa definición de que masa es la cantidad de materia para mol o la cantidad de sustancia para mol. Aquí masa me mide cuantitativamente, o la masa es una medida de la inercia. Ahora hace falta definir inercia. El vocablo inercia deriva del latín inertia, que significa incapacidad, inhabilidad, inacción, pereza o desidia. Algunos libros usan o nos dicen que la masa lo que mide es la pereza de un cuerpo. Pero entender el concepto es simplemente decir que la inercia, en este caso inercia traslacional, es la tendencia de un objeto a resistir cualquier intento por cambiar su velocidad. O sea, lo que nos está diciendo es que los objetos tienden o tienen una capacidad, si lo quieren decir así entre comillas, de resistirse a un cambio de velocidad. Los objetos por naturaleza se resisten a un cambio en su velocidad. Y la masa me mide esa capacidad. Entonces quiere decir que entre mayor sea la masa, mayor es la tendencia a resistir un cambio de velocidad. Podemos decir entonces que esa resistencia ofrecida por el cuerpo a una alteración, es decir, es la inercia, la resistencia a una alteración en su estado de reposo o movimiento traslacional. O sea que si un objeto está en reposo, su velocidad es cero. La inercia es la tendencia a resistir que el objeto cambie de su velocidad cero. O si un objeto se está moviendo con cierta velocidad, pero es un movimiento de traslación, entonces el objeto se resiste a que se cambie esa velocidad traslacional. Va a cambiar un poquito el concepto de inercia cuando ya se introduzcan problemas que tengan que ver con rotación. Pero eso es hasta la última unidad. Entonces, entre más difícil sea cambiar el estado, porque claro, el objeto se resiste, ¿no? Si yo quiero cambiar la velocidad de un cuerpo, él se resiste a ese cambio. Entonces, entre más difícil sea cambiar ese estado, pues vamos a decir que el objeto tiene mayor inercia y por lo tanto va a tener mayor masa. La inercia se manifiesta de muchas formas, no de manera cotidiana. Por ejemplo, al quitar un mantel rápidamente de una mesa, es decir, digamos, imaginen que la mesa está llena de platos, vasos, etc. En ese caso pensemos que
algo así. Tenemos objetos sobre la mesa y ustedes tiran sobre el mantel y claro, hay que tener un poco de práctica para hacer esto, pero si tiramos lo suficientemente rápido, podemos lograr que los objetos permanezcan en la mesa. Si no, pues más probable es que todo se derrame, ¿no? También cuando se empuja un auto que está en reposo, al principio, la mayoría quizás lo habrá notado, al principio se requiere, ¿no?, un mayor esfuerzo para ponerle en movimiento, es decir, cuesta más que el vehículo se empiece a mover, que arranque, que la fuerza el esfuerzo físico que hacemos para ya mantenerlo en movimiento. También cuando un automóvil da vueltas, es decir, digamos que vamos en un vehículo, esto es como visto desde arriba y que el vehículo se mueve en esta dirección, o que va, su velocidad está marcada en esta dirección, pero el vehículo viene y hace un giro a la derecha, ¿no? Entonces hay una resistencia, ¿no?, a ese cambio. El objeto, por así decirlo, se quiere seguir moviendo hacia la derecha, pero es decir, se quiere seguir moviendo en la dirección que estaba inicialmente, pero al hacer un giro a la derecha, entonces el cuerpo tiende a irse hacia la izquierda, porque quiere mantener esa dirección, porque se opone al cambio. O sea, si es un giro a la derecha, nuestro cuerpo, y si la velocidad es bastante grande, nuestro cuerpo tiende a girar a la izquierda. Si es un giro a la izquierda, pues nuestro cuerpo tiende a girar. Simplemente es por la oposición al cambio de velocidad. Lo mismo sucede, ¿no?, si un automóvil frena, de repente estamos en el automóvil y frena de repentemente, nuestro cuerpo quiere seguir en movimiento y nuestro cuerpo se va a dirigir hacia adelante, es decir, en el sentido en el que el vehículo se movía. O si nosotros estamos parados en un vehículo o sentados, pero creo que parados creo que es la más notorio, estamos parados en un vehículo y estamos en reposo, el vehículo arranca en cierta dirección, nuestro cuerpo se inclina en la dirección contra el movimiento, o sea que si el vehículo, por así decirlo, se mueve hacia adelante, nuestro cuerpo, partiendo del reposo, nuestro cuerpo se va hacia atrás. Entonces, todos estos casos, y de repente pueden haber muchos ejemplos más, son manifestaciones de la inercia en nuestra vida cotidiana. Simplemente la oposición a un cambio en la velocidad. La masa es una propiedad inherente de un objeto y es independiente del entorno y del método que se aplica para medirla. La masa, y esto es de resaltar y no olvidar que la masa es un escalar. Y lo vamos a denotar por una M mayúscula. Yo suelo recomendar la M mayúscula porque la M minúscula, que de repente no va a haber confusión, por ejemplo, si aparece 5M minúscula, me refiero a 5 metros. En cambio, si aparece 5M mayúscula, me refiero a 5 veces la masa. Entonces, esa razón sí, o esa diferencia me hace comentar o obligar a que debo usar una M mayúscula. Ahora, si yo voy a utilizar la M minúscula, pero de repente represento la masa 1, entonces yo puedo decir, bueno, puedo decir 5M1, entonces ahí quizás no habría confusión de 5 metros a 5 veces la masa 1. Las unidades en el sistema internacional son los kilogramos. Recordemos que el prefijo kilo significan 1000, o sea, un kilogramo son 1000 gramos y se va a representar kg. Los prefijos tienen que estar en minúscula, entonces en realidad es una K minúscula por G de gramos. Algunas veces, quizás en algunos problemas,
como en mi caso suele ser la minúscula muy parecida a la mayúscula, entonces no va a haber ningún tipo de diferencia visual, pero en realidad resaltamos eso, es una K minúscula. En el sistema británico, tenemos que la unidad para masa es el slug, representada por la palabra completa slug. De repente deberán colocarla en minúscula y claramente no hay mucha diferencia si lo ponen en mayúscula o minúscula. Vemos que está, quizás si me regreso a unas diapositivas atrás, está el equivalente entre libras y newton. Una libra es 4.4482 newton. Y un slug es 14.5939 kilogramos. Más adelante voy a establecer una diferencia entre un kilopondio o un kilogramo masa y un kilogramo fuerza. El kilopondio es el kilogramo fuerza y el que estamos hablando aquí es kilogramo masa, hablando de unidades técnicas de masa. Pero, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer una compra en línea de algo y les van a cobrar por el envío y lo que les dicen que les van a cobrar por el peso, o hacen un viaje en avión y tienen que calcular el peso de su equipaje, o ustedes simplemente se suben a una báscula y quieren medir cuánto pesan. Nuevamente dependiendo, ¿no? Aquí lamentablemente en Honduras hay una mezcla de unidades, en algunas cosas las miden en libras, en otras en kilos, es decir, hay una mezcla completa de las unidades. Pero, por ejemplo, el paquete dicen, pesó 5 kilos. O la maleta solo puede llevar 22 kilos. En ese caso, cuando solo decimos kilos, estamos hablando de kilopolios. O, como suele decirse en algunos libros, kilogramos fuerza. Entonces, no es este de acá. O sea, que dice, 22 kilos. Sí, eso está midiendo fuerza. No está midiendo masa. Entonces, deben entender esa diferencia. Quizás la dificultad o el error común se da por eso, porque en el uso cotidiano hemos utilizado kilos. Y la mayoría dice, es que si tengo los kilos o si tengo libras, hay un factor ahí de multiplicar 2.2 y ya está. Y eso, repito, eso se da tanto en la vida cotidiana. De repente, el bebé nació, pesó 5 kilos. Multiplico por 2.2 y tengo ¿cuántas libras? Sí, hay una conversión, pero estamos hablando de que se refiere al kilogramo fuerza, kilopondio, que es una unidad de fuerza, no de masa. Entonces, esa conversión de multiplicar por 2.2 hay que tener cuidado a qué lo están aplicando. Yo, en realidad, yo y muchos profesores de física 100, pues rara vez utilizamos la expresión kilo para referirnos a eso. No decimos kilopondios, o de repente decimos kp. Si alguna vez, ¿no? En algún ejercicio se menciona, pero solo hago la diferencia, ¿no? Los kilos, lo que normalmente usamos son unidades de fuerza. Aquí hablamos de masa, no es lo mismo. Por lo tanto, no me pueden establecer una conversión entre kilogramos masa y libras. No existe. Sí puede haber una conversión entre slug y kilogramos porque son unidades de masa. Vamos ahora a hablar de los marcos inerciales y no inerciales. Para ello imaginemos que ustedes están moviéndose o que están en un vehículo y el vehículo se está moviendo. Entonces, si hay un observador fuera del vehículo
que los ve a ustedes, pues el observador dice que la persona, digamos, A, se mueve. O sea, alguien que los ve fuera del vehículo van a decir, no, la persona A se está moviendo con la misma velocidad del vehículo. Pero si hay otro observador que está junto con ustedes en el vehículo y va sentado a la par de ustedes o va sentado enfrente de ustedes, él va a decir A no se mueve. Entonces, realmente ver si un objeto se está moviendo o no depende de el marco de referencia, eh, el marco de referencia en el que estén. Particularmente, esta persona decimos que es un marco de referencia en reposo. Claro, lo hablamos en cinemática que consideramos que los objetos en el marco de referencia de la Tierra están en reposo, pero evidentemente la Tierra se está moviendo. Entonces, para un observador fuera de la Tierra, en realidad el observador que está en reposo está también en movimiento. Entonces, vean que todo depende de con respecto a quién se está midiendo, pero los marcos de referencia, considerando la Tierra, lo vemos en reposo. Pero también puede ser que este observador, perdón, se esté moviendo. Y si se está moviendo, por ejemplo, el objeto A puede estar en reposo, pero el observador que se está moviendo, entonces va a ver que el objeto A se mueve. Entonces todo dependerá de las dos cosas, ¿no? De si mi marco de referencia para medir si está en movimiento y si mi marco de referencia para medir está en reposo y también si el objeto se está moviendo o no. Si usamos la misma idea para, en vez de medir la velocidad, medimos la aceleración, nos damos cuenta de la misma situación, ¿no? Que medir la velocidad, medir la aceleración, medir la posición, en realidad medir cualquier cantidad física depende del marco de referencia que utilicemos. Pero nos referimos, y esto ya es el punto importante, a marcos de referencia inerciales, cuando un observador en diferentes marcos de referencia miden todos el mismo valor de la aceleración de un cuerpo en movimiento. O sea que en este caso podemos decir que si el observador, digamos que esta persona se está moviendo, pero él va moviéndose, imaginemos, de diferentes formas. Pero él mide siempre el mismo valor de la aceleración de otro objeto que se está moviendo, independientemente de cómo se esté moviendo el observador, él mide siempre lo mismo, entonces decimos que es un marco de referencia inercial. También si el observador se está moviendo a velocidad constante con relación a otro, entonces encontramos otro ejemplo de marco de referencia inercial, por lo que no existe un marco inicial único. Quizás el segundo caso de que el marco de referencia sea a velocidad, un marco a velocidad constante, es decir, que el observador está moviéndose con velocidad constante, eso quiere decir que la aceleración es cero. Es el marco de referencia inercial más utilizado, pero de repente podrán existir otros que quizás en diferentes aplicaciones o en temas más avanzados, pues va a ser útil recurrir a ellos. Pero momentáneamente el marco de referencia inercial más utilizado es aquel en el cual el observador tiene una aceleración de cero, ya sea está en reposo o se está moviendo a velocidad constante, pero existen otros ejemplos de marcos de referencia. Las leyes de Newton, también conocidas como leyes del movimiento de Newton, son tres principios
tres enunciados, tres expresiones a partir de los cuales se explican la mayor parte de los problemas en dinámica. En particular, hablando del movimiento de los cuerpos. Estas leyes evolucionaron los conceptos básicos de la física y constituyen los cimientos no solo de la dinámica en el sentido clásico, sino de la física en general. Su formulación matemática fue publicada por Newton en 1687 en su obra Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, que es el libro que se consigue, incluso lo pueden buscar en internet y le consiguen una versión PDF en español. No obstante, aquí resaltamos antes de hablar de enunciar la ley de Newton, no obstante, la dinámica de Newton, también llamada dinámica clásica, solo se cumple, o sea, esas leyes solo se verifican en un marco de referencia inercial. La Tierra, evidentemente, que gira y está en rotación, se va a tratar como tal, como un marco de referencia inercial a efectos de muchos experimentos prácticos. Pero la situación de un marco de referencia no inercial, lo que nos va a llevar es a la existencia de fuerzas ficticias, que eso evidentemente lo vamos a traer en los ejemplos, pero que esas fuerzas ficticias básicamente son fuerzas que las leyes de Newton no las explican. Entonces, es una situación práctica la que se va a dar, pero desde el punto de vista de ejercicio se recomienda tomar el marco de referencia siempre inercial para no tener que lidiar con las fuerzas ficticias. La dinámica de Newton es aplicable a cuerpos cuya velocidad dista considerablemente de la velocidad de la luz. O sea que esos enunciados, esas tres enunciados, son aplicables cuando los objetos no se están moviendo a una velocidad cercana a la de la luz. Porque en esos casos ya se deben considerar los llamados efectos de relatividad o efectos relativistas. Claro, Einstein formuló la teoría de la relatividad y una de esos enunciados, ningún objeto puede superar la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo. Y en realidad, la ley de Newton, o sea, por ejemplo, si yo digo, pensemos así, un objeto se está moviendo con una velocidad constante, con una aceleración constante, y tiene una velocidad de 10 metros por segundo. Entonces, este objeto, si el tiempo empieza a transcurrir y avanza, este valor de velocidad va a crecer y crecer y crecer, y evidentemente en algún momento va a sobrepasar este valor. Lo va a sobrepasar. Y desde el punto de vista de cinemática, desde el punto de vista de Newton, pues eso va a ocurrir. Ahora, desde el punto de vista de relatividad, eso no ocurre. Al final de cuentas, no va a sobrepasar esto. Para fines de este curso, evidentemente no vamos a considerar efectos de relatividad, sino que las velocidades no van a estar ni por cerca en este valor, velocidades bastante alejadas de este valor, por lo tanto no hay ningún problema en utilizar la ley de Newton. Para él, quizá ya en cursos más avanzados de física moderna, ya van a ver los efectos que se tienen cuando las velocidades están cercanas a ese valor. Pero momentáneamente en física 100 y en física 200, las leyes de Newton funcionan siempre porque no consideramos efectos de velocidades cercanas a la velocidad de la luz.